bienvenidos otra vez a Crónicas y Cicatrices. Hoy vamos a tratar un tema muy particular. Vamos a hablar de Francisco, el Papa, y su injerencia o su influencia, mejor dicho, sobre las cuestiones políticas internas de Argentina. Y esto que durante la semana que pasó, luego de que recibiera la presidenta de Madre Plaza de Mayo, Eve Bonafini, significó para la derecha más recalcitrante que el gobierno hoy de Argentina, encabezada por Mauricio Macri, mucho descontento, ¿no? Y digamos hasta odio, porque el Papa se muestra más proclive a recibir o atender a aquellos que sufren las consecuencias o las persecuciones del gobierno argentino y le da menor importancia o trata de manera más distante al presidente Macri o a sus funcionarios y tiene mensajes muy críticos hacia lo que está ocurriendo en el país sudamericano. Vamos a hablar con Fortunato Marimachi, sociólogo e investigador del CONICET, un gran conocedor de la Iglesia Católica Argentina, de las religiones en general, que nos va a hablar de este tema, de qué pasa que Francisco pone tan nervioso a los políticos del oficialismo argentino y también a algunos obispos de la Iglesia Católica criolla que están preocupados de que Francisco se preocupe tanto de él, valga la redundancia, por los pobres y no por los ricos. Eve de Bonafini, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, estuvo reunido el viernes con el Papa en Santa Marta durante más de una hora. Tiene casi 88 años y en el pasado había criticado con dureza al cardenal Bergoglio. Tras el encuentro, dijo que por fin le pudo pedir disculpas a la cara. Bergoglio, cuando se transformó en Francisco, creció más todavía. Entonces yo le dije ahora que también me disculpaba porque me había equivocado, que había pensado lo mismo que con Néstor, que no era lo que parecía. Sin embargo, uno tiene que reconocer cuando se equivoca. Y eso las madres lo hacemos. La agrupación que dirige es la mítica organización de madres que desde los años de la dictadura en Argentina denunciaron la detención y desaparición de sus familiares. Sin embargo, Eve de Bonafini explicó a la prensa que lo que denunció ante Francisco fue la situación de Argentina en la actualidad. Nos abrazamos un rato largo y me volví a sentar y él también al lado mío. Y le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años. Le dije que lo necesitábamos, que queríamos que venga. Su palabra puede ser muy importante. Le dije, Papa Francisco, usted impidió un bombardeo de la OTAN. Esto que pasa en la Argentina me parece que es un poco más fácil. Ojalá lo pueda parar. Eve de Bonafini regaló al Papa el mítico pañuelo blanco de la agrupación y Francisco un medallón de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Para ella, representa de alguna forma a los hijos que robaron a las madres durante la dictadura. Más todavía. Bueno, Marimachi, parece que el Papa Francisco se puso más de moda en el ambiente político argentino que lo que uno pensaba cuando hace 2 años atrás nosotros hablamos sobre la visita del Papa en Brasil, sobre la injerencia en los asuntos internos de Argentina. Uno pensaba que el Papa Francisco iba a seguir siendo Bergoglio, evidentemente no fue así, por suerte, en algunas cosas no fue así todavía, y ha despertado rencor en los sectores que uno menos esperaba, sobre todo los más conservadores de Argentina, ¿no? Exacto, toda la gente que suponía que iba a ser Bergoglio y que entonces iba a apostar en contra del gobierno de Cristina o iba a apostar más hacia una política de orden, de familia, bueno, resultó que no, que apostó más a la denuncia de los grandes grupos financieros,
se animó a decir que el capitalismo mata, en contra de las teorías del derrame y sobre todo apoyando mucho lo que son los movimientos sociales, que bueno, con su idea de tierra, techo y trabajo, y a partir de ahí, bueno, toda una red de personas que más o menos giran alrededor de ese mundo son los que se encuentran con él, le llevan las noticias, y me parece que el gobierno de Macri creyó que podía tener vínculos estables como tenía Cristina. Creo que la canciller se equivocó bastante porque también ella está pensando, es el ariete de los Estados Unidos, de seguir para Naciones Unidas, y a partir de ahí quiso tener una relación, como dijo, formal e institucional, y él entonces le contestó con esos 22 minutos de cara adusta y poco signo de amistad que enloqueció al gobierno de Macri, a sus asesores y sus ministros, que junto con los grandes medios han comenzado una política de demonizar al Papa, de acusarlo de recibir el ave de Bonafini, y acusarlo de no tener memoria, y acusarlo que está enfrentándose a un gobierno democrático que trata de hacer las cosas bien. Y bueno, y es lo que hoy tenemos. Ahora todos los días en los diarios, en algún canal de televisión, hay algún periodista, los periodistas, sobre todo los de Clarín, más que los de La Nación, muy en contra, pero ya abiertamente. Y después vienen las declaraciones un poco de gente de desconocimiento, es decir, la idea de la gente que dice que hace política. Imagínate, Juan Pablo II, igual que este, son dos personajes que hacen política, para distintos lados, pero hacen política. Las otras que dicen que, bueno, como Michetti, son dos proyectos distintos. Es interesante porque reconoce, pero con un cafecito de por medio se va a arreglar. Y creo que no, porque Macri es un gobierno de grandes empresarios, que es lo que el Papa está criticando, y sobre todo también en Europa, ¿no? Esas políticas de austeridad, de reducir salarios, de no reconocer derechos, que a él lo han puesto en un liderazgo a nivel mundial importante. Él quiere en Argentina, significa enfrentarse muy fuerte al gobierno de Macri. Pero de todas maneras, viste cómo es él también. Él tiene, lo recibió también a Julio Bárbaro el otro día, unos días antes de recibirlo al ave de Bonafini. Entonces Julio Bárbaro también habló loas, tendría contacto de cuando los dos estaban en el peronismo de derecha. Aunque públicamente la imagen que él deja traslucir es que él se opone a un proyecto de empobrecimiento del pueblo, y después más, porque era avanzado, diciendo que esto le recordaba las persecuciones del 55, el odio del 55, esto de hablar tanto en contra de los gobiernos anteriores. Me parece se encuentra ahí. Lo que es interesante también, vos decías algo, San, es que al interior de la Iglesia Católica, sobre todo de los obispos, hay más silencios que apoyos. Hay más complicidad con Macri, ideológicamente están más cercanos a Macri. Entonces no es que hablen en contra del Papa, todavía no se habla en contra del Papa, aunque algunos obispos empiezan a decir que está mal informado. El otro día salió a decir otro obispo que Eve de Bonafini no puede ser quien informe al Papa. Casareto. Bueno, Casareto. Él de informarse bastante. Exactamente. Y él empezó entonces, a juntarse con familiares de militares, empezó a estar con la gente que va a la cárcel, los va a visitar, los trata de víctimas, a los victimarios. Ahí hay una movida que vamos a ver si él se sumará o no.
El Tiempo el domingo pasado volvió a insistir en el diario sobre vínculos que habría de sectores episcopales con los responsables del terrorismo de Estado para buscar la famosa reconciliación, pero eso por ahora está en segundo plano y entonces sí aparece mucho más esa figura de un papa que, a ver, que lo que dice a nivel mundial también lo dice para Argentina. Lo que pasa es que para Argentina él tiene mucha relación, el macrismo, a diferencia del kirchnerismo, el macrismo tiene mucha gente de un catolicismo más oficial, de un catolicismo más parroquial, de un catolicismo más eclesiástico, digamos. Esa gente es la que está desconcertada, no puede hablar en contra del Papa, pero está de mal humor, critica por Incluso abajo. el gobierno de Macri reacciona de la forma más tradicional de los gobiernos conservadores porque él, para mejorar la relación, decide donar 17 millones de pesos al proyecto del Colas Ocurrente del Papa, como antiguamente se hacía de comprar la voluntad y las bendiciones católicas a través de las donaciones, ¿no? Del diezmo. O sea, es un poco, creo que atrasa mucho, Exacto, por eso se acuerda del 55 Francisco, ¿no? atrasa y con todos sus empresarios que tiene en el gobierno, bueno, vos bien lo sabes, esos empresarios, eh, si vos lo lees a lo que dicen los empresarios es justamente todo lo contrario de lo que él dice continuamente, ¿no? Las personas no son un número. Estos dicen, tengo la planilla Excel, tengo acá la cifra, hay que hacer esta reducción. Y creo que también, me olvidé de decirte, es el tema de los movimientos sociales, porque ahí Francisco, si bien sigue vinculado a grupos de trabajadores, sindicatos, él también ve que hay una idea que tiene de sumarse más a otros grupos, de otros actores sociales o sectores sociales que hoy no están incluidos en el mundo del trabajo, que es el de la trata, el de las cooperativas, ese mundo informal, el de los movimientos sociales, y entonces cuando la pone en presa Milagro Sala, es fuerte el gesto de decir yo la acompaño, yo estoy con usted, con algo que en el mundo católico es enviarle un rosario, es decir, serla parte de mis preocupaciones. Y Milagro Sala sigue presa, gobernador de Jujuy, volvió a decir lo mismo, que el Papa no entiende nada, que el Papa no se meta. Están haciendo, como vos decís, una postura muy conservadora, que no se meta, porque la política no le corresponde, es cosa de ellos, que se dedique a los temas espirituales. Bueno, si algo el Francisco, como a Juan Pablo II, como ninguno de ellos va a hacer, es dedicarse a los temas Vamos a terminar espirituales. viendo que tanto Entonces, el macrismo o la derecha en el gobierno de Argentina va a convertirse en marxista, ¿no? A este paso. Porque negándole la injerencia en la tierra de la sí, Iglesia Católica, falta que se declaren ateos todos. exactamente. Bueno, creo que se están pensando en qué políticas tener, al menos para perturbarlo. Su vocero es Durán Barba, es el que más insiste en esta. Él lo habla como un hombre progresista, que fue de izquierda. Él es un hombre que viene de grupos cristianos, después dejó y tiene esa impronta de decir, bueno, ahora vamos a tratar de sacar el aborto, ¿no? Como si eso lo calmara. Creo que al contrario, eso no solo no lo calma, sino que lo pone en movimiento a otros grupos. Pero sí es fuerte, te digo, la campaña. Si vos no conocieras mucho, vas a ver que por radio, por televisión, no hay programa en el cual los editoriales de Clarín, los de la Nación también a su manera, diciendo este Papa es una persona que nos ha traicionado. Confiábamos en él y resulta que él ahora aparece recibiendo. No solo lo comparan con lo que hacía con Cristina, sino, es verdad, esto de la Eve de Bonafini Buena frutilla. lo sacó. ¿Cómo es posible? Sí, una guerrillera, una asesina. Y él aparece, porque el discurso de él sobre algunos temas sobre lo social, lo conoces, es un discurso
católico antiliberal, que ahora lo ha puesto anticapitalista y lo ha puesto en un mundo en el cual a la derecha, la mayoría va a la derecha, bueno, que él queda como un tipo de izquierda. Pero desde el punto de vista de la doctrina, que él no mueve mucho, cambia poco, con el tema ese de la misericordia, ¿cómo no voy a recibir a Alve de Bonafini? ¿Cómo no voy a recibir a un homosexual? ¿Cómo no voy a recibir a un divorciado? Que no es que diga que está bien, ¿eh? No, no, no. Ujú. Pero la idea, la misericordia debe primar sobre el conflicto. Ojo que él también continuamente con eso del diálogo, del encuentro, es donde su doctrina la puede mantener. Y después tiene, como te decía, al interior de la Iglesia Católica hay gente que le dice barbaridades. Esto que es Bueno, comunista. ahora creo No también sé. que va a mostrar otra beta Francisco con respecto a su interés en las cuestiones terrenales, ¿no? Propiamente dicho, porque está implantando una reforma en los medios de prensa del Vaticano muy importante. O sea, ha creado una secretaría de prensa que no existía y ahora metió la mano en el Observatorio Claro. Romano, que es un diario ultraconservador de la Iglesia Católica, y también en la televisión vaticana va a crear su propia página web, porque hoy para ver las cosas oficiales uno tiene que ir al diario La Estampa, que tiene un sector ahí, el Vaticano Insider, que es dedicado a toda la difusión del Vaticano. Va a tener su propia página web. O sea, evidentemente Francisco, sin dejar de ser tan político como fue Juan Pablo II, pero ahí no molestaba a Juan Pablo II, ¿no? También se adapta a la Eso, actualidad, ¿no es eso es cierto? lo A los movimientos de los medios de comunicación. que me parece que lo que vos decís es interesante de verlo, ¿no? Si el otro hacía política para hablar en contra del comunismo, en contra de todas las experiencias socialistas, en contra de la teología de la liberación, la naturalidad era que era lo que tenía que hacer. Que bien vos decís sobre los medios, me parece que ahí hay que detenerse un poquito. Creo que él percibe o olfatea la importancia de los medios de comunicación que de hecho le dieron a él un espaldarazo importantísimo cuando lo hacen papa y después. Y creo que hay una idea de presentarse con un liderazgo político, espiritual a nivel mundial. ¿Qué palabra usar? Yo no quiero usar, es decir, que concilie un poco lo que está sucediendo, que evite los extremismos en las religiones. Muchos de los que a nivel mundial todavía lo apoyan es porque creen que él va frente al terrorismo islámico, frente a la efervescencia islámica, él puede expresar una manera de ser religiosa distinta. Ahí hay, me parece, un juego sutil que habrá que ver en el largo plazo hacia dónde lleva, aunque creo que el hecho de él hacerse cargo, porque ahí te muestra, ese es él, ese es él, es una persona de poder, ama el poder, muy político, es más político que religioso a la hora de pensar cómo moverse, porque para él ese religioso es un religioso que por ahora, bueno, los los marcos de legalidad al interior de la doctrina católica, extenderla, es decir, no cambiarla, mejor dicho, no hacer o no reformarla, sino cambiarla al máximo, digamos, no salirse, porque de hecho no se sale, pero claro, en un mundo tan a la derecha, donde los otros solo querían que le hable de sexo, de aborto, de ley natural, bueno, les dice, eso es un tema, un tema. Hay otros temas que son más importantes. Claro, es verdad, digo, en esa doctrina social, porque acordate, mucho doctrina social de la iglesia, y por otro lado, al mismo tiempo decir, está el catecismo, está la doctrina religiosa, yo me muevo con las dos. Lo que pasa que sabe cómo hacerlo en el 2016, en el cual el tipo... yo vengo de Europa ahora, hay una adhesión de la gente más de izquierda, más progresista, casi te diría a veces
pensando que él va a ser el líder político. Ahí hay algo, por eso te digo que hay que tener un poco, que él pensar que esa figura que tiene un rol simbólico o profético, si querés ponerla en esos términos importantes, pero bueno, si después no hay actividad política, partidaria, que junte, es muy difícil, ¿no? Él ahí, viste que él tiene siempre esa idea de que los sacerdotes no tienen que hacer ideología. Para él ideología es cuando te metes en un partido, en un grupo, que entonces dejas de tener a la autoridad eclesiástica como el único mandatario tuyo. Eso sí, él en eso es durísimo. En cuanto vea que algunos se le van yendo para uno u otro lado, él les va, me parece, a querer cortar Por la último, sana. Mariachi, para cerrar este contexto que se está viviendo en Argentina, político, social, económico y religioso, Sí, esta situación así es. de tensión con Francisco y el gobierno y un sector grande del empresariado argentino, porque evidentemente ellos deben estar pensando pestes del Papa, pero también hay un sector de la Iglesia, como estábamos mencionando recién, Casareto y otros que todavía no asoman la cabeza. Se puede generar una división de hecho, en realidad de hecho, digamos, una división concreta entre dos sectores de la Iglesia Católica Argentina, muy diferenciado, en el que el Papa va a tener que tratar de equilibrar para que no se llegue a producir un cisma, ¿no? Hablamos de algo muy alto, ¿no? Pero Sí, no creo porque la idiosincrasia de aquí, de ese catolicismo y de esos grupos, es de manifestar su preocupación, pero de no romper. A ver, la cultura católica es de quedarse adentro. El que se va afuera sufre. Muy parecida a la cultura peronista. El que se va afuera se cree que se queda en un no lugar, para hablar en términos de otro colega antropólogo. Creo que no, lo que sí hacen es conspirar mucho. Yo sí los veo conspirando con los empresarios, conspirando mucho con lo mediático. Creo que lo que vos me contabas de Brasil, o sabés, aquí se da el cepo mediático, es muy, muy fuerte todavía, de que para filtrarte que hay huelga, para filtrarte que hay muchos despidos, no son temas que salgan en las primeras páginas de los diarios, ¿no? Hay que hacer grandes. Nosotros en la universidad, fíjate, hicimos 100, 200 clases públicas en Buenos Aires, cientos y cientos en todo el país, y no salía y no salía. Cuando fue la gran marcha de 200, 300 mil personas en la ciudad de Buenos Aires, enorme, bueno, fue el día que algo salió en un diario, página 12, en el resto no hubo ni una sola foto, no hubo nada. Bueno, el gobierno sintió y nos dio un aumento no bueno, pero bueno, para claro. poder seguir hablando. Pero mientras esa escena pública todavía, lo podemos decir ahí, no se quiebre, yo creo que no se van a dar grandes conflictos. Ahora vos por abajo vas viendo. Ayer, no sé si leíste, todos los obispos de la Patagonia, todos salieron a estar en contra del ajuste, en contra de las tarifas y pidiéndole a sus gobernadores y diputados que no acepten eso. Son todos los obispos de la Patagonia. Pero los obispos, después tenés otro grupo que es el obispo de Merlo. Él tiene un grupo que se llama de los 12 apóstoles. Ha juntado muchos intendentes peronistas y socialistas que están en todo un intento de rehacer una ética de los intendentes que encuentre más solidaridad cotidiana a nivel popular, no como los otros tipos, viste, que hay movimiento, pero los cardenales, los grandes arzobispos, vos los ves todavía muy calmos, muy apoyando por abajo al gobierno de Macri en la idea de que el peronismo divide, que el peronismo tensa, que el peronismo es conflicto, que el peronismo persigue a la iglesia, te lo dicen en esas palabras, y habrá que ver.
Por el otro lado, también es cierto todos los curas que están trabajando a nivel popular, que antes tenían algunas pequeñas divisiones entre ellos, hoy están activos, pero ya te digo, solo salen en página 12 o por las redes sociales. Todavía ese malestar habrá que esperar a ver qué pasa. Marimachi, y bueno, esperemos que todo esto también mejore en la región, no solamente en Argentina, ¿no es cierto? Mira, eso creo que lo que decíamos antes, creo que lo de Brasil, en todos los amigos que uno tiene, estamos hiper preocupados, viendo los cambios. A ver, esa yo creo que la gran pregunta es, ¿cómo se pueden producir tantos cambios tan profundos? En este caso con nuestro es en una democracia votada. Entonces, a ver, ¿cuál es la profundidad de eso? Cultural, política, religiosa, y cómo a veces los grandes grupos dominantes, cuando hacen un fuerte bloque en el poder, bueno, en poco tiempo logran grandes resultados. Creo que por eso todos estamos aquí peleando, rezando, para seguir, de que en el Brasil las cosas se transformen y cambien, porque nos va a dar un gran apoyo también aquí en Argentina. Así que acompañamos ahí a todos ustedes. Un abrazo grande. Un gran abrazo y disculpa, lo otro, el CONICET argentino se ve que Skype no quiere. Nada, chao, chao. Un abrazo, gracias. La muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que irá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi